capa. Arroja tu capa. Ay, Dios mío. Yo no sé si usted tiene por ahí una capa para que, para que la lance, para que la arroje. Arroje esa capa. Ay, Dios mío, hay gente que aquí, ay, rabashenda, rebacaya, man. Yo siento a Dios aquí. Y rabashaya, man. Yo vine a hablar con una iglesia hoy que es tiempo de que arroje su capa. Oh, gloria a Dios. Es tiempo de que arroje su capa. Hay gente aquí que, ay, Dios mío, lo están haciendo. Oh, gloria al Señor. Están simulando esa capa, gloria a Jesús. Le están arrojando porque es tiempo de hacer la voluntad del Padre más que nunca, aleluya. Y todo lo que esté impidiendo que usted y yo lleguemos al lugar donde Dios nos quiere, hay que arrojar toda capa que te está deteniendo, toda capa que te está atando, toda capa que no permite que llegues a donde Dios determinó para tu vida. Oh, gloria al Señor. Y el Señor ministraba este tema para mi vida. Y me dijo, Leslie, hable este libro de Marcos porque quiero hablar contigo. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de Bartimeo el ciego. Este hombre que tenía una condición física. Es decir, tenía un impedimento que no le permitía desarrollarse como las demás personas. Este impedimento era su ceguera. Su ceguera no le permitía ver ni poder levantarse ni dirigirse por sí mismo, sino que esta condición hacía que él tuviera que depender de otros para poder accionar, para poder hacer sus quehaceres, para poder desplazarse, para poder movilizarse. Tenía que depender de alguien para él levantarse y accionar. Pero me llama la atención que este hombre llamado Bartimeo tenía ciertas condiciones que vamos a detallar en este momento. Pero esas condiciones que él tenía no hicieron de este hombre una víctima. No hicieron de este hombre alguien que solamente pasara desapercibido en esta tierra, sino que él entendía que para algo Dios lo había establecido en la tierra, que para algún propósito determinado Dios lo tenía vivo y lo tenía de pie. Por eso este hombre Bartimeo, a pesar de su condición física, sabía que el propósito del Eterno tenía que cumplirse en su vida. Ay, ay, ay. La Biblia dice que Jesús estaba en aquel lugar, pasaba por allí con sus discípulos y con una gran multitud. Cuando Jesús llegaba a un lugar, la gente llegaba donde él estaba, la multitud le arropaba, todo el mundo quería acercarse a Jesús, todo el mundo quería su milagro, todo el mundo quería recibir palabra del maestro. Por eso donde él llegaba había caos, donde él llegaba se agolpaba la gente, donde él llegaba había escándalo, había estruendo, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores pasaba por ahí. Fíjese que Bartimeo era ciego, pero sus oídos estaban atentos y en buen funcionamiento. Es decir, antes de que Jesús llegara a ese lugar, Bartimeo era un hombre común y corriente. No tenía otra expectativa de la vida más que estar sentado junto al camino mendigando. La condición de mendigo que él tenía, la tenía por mucho tiempo. Ya estaba cómodo, ya estaba acostumbrado, ya estaba adaptado a esa condición. Pero te vine a decir que cuando el Rey de Gloria llega, depende de ti marcar un antes y un después en tu destino. Ay, ay, ay. Bartimeo dijo, posiblemente esta sea la última vez que yo vea al Rey de Reyes y Señor de Señores. No voy a dejar que esta oportunidad pase. Ay, Dios mío.
Entonces Bartimeo sabe que es Jesús que llegó. Porque cuando Él llega hay escándalo, hay alboroto. La gente no puede estar quieta, la gente no puede estar tranquilo cuando saben que el Rey de Reyes ha pisado un lugar. Por eso Bartimeo estaba sentado, estaba cómodo. No había antes realizado una actitud a favor de él mismo, más que pedir, más que mendigar, más que estar en esa misma posición. Pero te tengo noticias. Cuando Jesús llegó, fue la inspiración de Bartimeo para tomar una decisión. Repito, cuando Jesús pasaba por allí, hizo que Bartimeo accionara a favor de lo que él necesitaba. Antes de Jesús pasar por allí, Bartimeo no tenía ningún sentido para seguir viviendo. Bartimeo no le daba sentido a su vida, porque no había un propósito, porque no había un destino, porque él no quería salir de esa condición. Prefería quedarse allí, quedarse tirado, postrado. Pero cuando él escuchó hablar de Jesús, sus oídos se abrieron para él poder acercarse a donde estaba Jesús. Y yo le quiero decir en este día que Bartimeo posiblemente, cuando escuchó el alboroto, le preguntó a alguien qué es lo que está pasando. Y este ruido, y este murmullo, ¿qué es lo que acontece? Porque cuando él veía que esto estaba diferente, que alguien importante estaba pasando por allí, Bartimeo no se quedó callado. Él preguntó, él dijo, ¿qué es lo que pasa? Porque como no lo podía ver, no pudo identificar quién era, pero sí podía escuchar. Por eso cuando él escuchó, inmediatamente le dicen, es Jesús de Nazaret que está pasando por aquí. Cuando Bartimeo escucha que es Jesús, inmediatamente este hombre accede a pasar al segundo plano. Y fue que comenzó a clamar. Antes de él saber que no era Jesús, estaba callado. Pero cuando le dijeron que era Jesús, el hombre dijo, tengo que usar mis recursos. Tengo que usar mis recursos. Tengo que usar lo que me queda. Tengo que usar lo que poseo. Como no puedo ver, no puedo ir por mis propios pies a donde está Jesús, pero sí puedo escuchar y también puedo hablar. Y como esto me funciona, esto es lo que voy a usar. Dile a tu vecino que tú estás usando. Que tú estás usando para llamar a Jesús. Que estás usando para llamar su atención. Hay gente que oye, que habla y que ve, y no está utilizando esto para llamar la atención del Padre. Sin embargo, Bartimeo dijo, que mi ceguera no me impida quedarme aquí por el resto de mis días. Entonces podemos identificar, punto número 1, tenía una situación natural en su vida. ¿Cuál era la situación? La ceguera. Pero además de eso, pobre, mendigo. Esta condición natural que tenía Bartimeo no lo etiquetó, ni mucho menos lo dejó postrado en aquel lugar, sino que él dijo, yo puedo hablar, yo puedo escuchar, yo puedo utilizar mi recurso de clamar para yo poder obtener un destino y un propósito en mi vida. Lo segundo que tiene Bartimeo es que tiene la certeza de que Jesús podía hacer algo con él. Si él no estuviera convencido de que Jesús lo podía sanar, lo podía libertar, lo podía colocar en el lugar que él necesitaba, entonces él no clamaba. Pero como
Pero Él sabe que cuando usted clama, cuando yo clamo, cuando la iglesia clama, ese clamor lo escucha el cielo. Ese clamor lo escucha el Padre. Ese clamor lo escucha el Hijo. La iglesia cuando clama está provocando que el Padre escuche. Entonces Bartimeo sabe que necesita accionar rápidamente, porque Jesús cuando pasaba, no hacía mucho tiempo, Él pasaba, resolvía, daba la palabra, hacía lo que iba a hacer y inmediatamente cumplía, se iba. Entonces Bartimeo está diciendo, me imagino yo él pensando, tengo poco tiempo, quizá hay más gente delante de mí que quieren su milagro, pero ¿sabes qué? Nadie puede con un clamor, nadie puede cuando los hijos de Dios claman. No importa quién esté delante de mí, no importa quién esté primero, cuando usted clama, eso hace que tengan que voltearte a ver. Cuando la iglesia clama, no importa quién llegó primero, no importa lo que esté pasando, el clamor de los hijos de Dios va a detener al maestro. Entonces Bartimeo está diciendo, este es mi problema. Dile a tu vecino, yo no sé tú, pero el problema que yo tengo, yo soy que tengo que accionar. Repito, yo no sé cuál es tu problema, pero el mío es 911. Pero el mío es 911. El que no tiene problema está tranquilo, quieto, cómodo y nada le molesta. Pero el que sabe que necesita pararse en pie de guerra y tiene que clamar al Padre, no se va a quedar sentado ni de brazos cruzados. Hay mucha gente que se ha quedado sentado y postrado simplemente por no levantarse y clamar. El clamor es un grito de angustia y de desesperación. Hay personas que no quieren clamar por temor a lo que el otro le diga. Deja de clamar, el Señor no te va a escuchar. Tú tienes 20 años clamando. Dile, no te metas con lo mío. No te metas con mi 911. Cada quien sabe hasta dónde puede clamar. Cada quien sabe hasta dónde puede llegar. La gente mandaron a callar a Bartimeo, pero muchas veces el que le molesta tu clamor tiene la vida resuelta. Tiene todo resuelto. No tiene problema. No tiene de qué preocuparse. Y como todo está bien, por eso no claman al Eterno, por eso no buscan la presencia. Pero el que tiene la necesidad de Dios comprende que sin Él nada podemos hacer, que el único que va a detenerse para escucharme y para accionar es Jesús. Yo no sé si usted ha visto personas que usted va a la madrugada, a las 3 de la tarde en la vigilia, en todas las oraciones del culto, y usted está allí clamando por esa necesidad, por esa petición, pero hay alguien que le molesta tu clamor. Hay alguien que quiere que tú te detengas. Hay alguien que no quiere que tú sigas clamando. ¿Sabe por qué? Porque ese alguien no conoce tu necesidad. Ese alguien no sabe por lo que tú estás pasando. Ese alguien no comprende de dónde Dios te sacó. Ese alguien no sabe el peso de tu llamado. Ese alguien no comprende que tú no puedes dejar de clamar. Ese alguien no sabe que sin el clamor, que sin tú acercarte a Él, te muere, te seca, te escanda. ¡Wow! ¡Ay, papá! Entonces Bartimeo está diciendo, a mí déjenme tranquilo, que el que no ve soy yo. Tú tienes tus dos ojos muy buenos, pero yo necesito ver. Así que déjame clamar, porque si tú no sabes por lo que estoy pasando, si tú no sabes mi necesidad, no me juzgues ni me mandes a callar. Bartimeo sabía
lo que estaba haciendo. Bartimeo no estaba inventando. Él sabe que el clamor hace efecto. Él sabe que clamar tiene resultado. Si no, muchos personajes, hombres y mujeres de la Biblia, en algún momento determinado no clamarían en esa situación 911. Entonces Bartimeo dice, necesito usar este recurso, porque si tengo la boca suelta, si tengo mi cuerda vocales bien, que me impide abrir la boca. Entonces él tenía la certeza de que Jesús lo podía atender. Ya su condición natural no lo detuvo. La certeza sabía que algo el Señor podía hacer con él. Pero lo siguiente que él hizo fue que él perseveró. Diga conmigo perseverancia. Perseverancia. Él tomó la actitud de clamar la primera vez. Cuando él clama no pasa nada. Jesús no se detiene. No hay un resultado. Él no ve nada a su favor. Porque cuando usted y yo clamamos, no vamos a ver el resultado de inmediato. No vamos a ver la respuesta de una vez. Porque muchas veces nos emocionamos y hacemos las cosas quizás por impulso, por sentimiento, por emociones. Y lo único que te vine a decir es que el reino de Dios no se maneja con emociones, no se maneja con sentimientos, no se maneja con que usted hoy sí y mañana no. Se maneja con el Espíritu, que siempre tiene que estar dispuesto. Esto no es un sentimiento que hoy quiero y mañana no. Esto es que aunque la carne no quiera, el Espíritu siempre tiene que accionar. De nada le servía a Bartimeo que tuviera la certeza de que Jesús podía hacer algo y él no tener la actitud que conlleva que Jesús lo escuche. Por eso él entiende que de la única manera que él va a llamar la atención de Jesús es provocando que él pueda detenerse para atender su situación. Por eso él no pierde tiempo en accionar en una actitud correcta, en una actitud que es la ideal, en una actitud que es la que el Padre quiere que usted y yo tengamos. No que otro pelee por ti, no que otro te ayude a ir allá, no que otro haga lo que usted y yo tenemos que hacer, sino que usted mismo, con la poca fuerza que tiene, con el poco recurso que tiene, con eso poco pueda hacer mucho en el reino. Porque lo poquito que usted y yo vemos que tenemos en Dios, para Él es grande. Para Él es poderoso. Para Él es lo más importante. Porque sabe que es tu recurso. Él sabe que es lo único que te queda. Dice la palabra que Jesús no se detuvo. Porque a veces nosotros queremos que la respuesta sea flash, sea de una vez. Pero Jesús sabe que es lo que quiere. Más que usted siga clamando, más que usted clame 2 o 3 veces, lo que Él quiere es que dentro de ti salga todo el potencial que Él ha depositado. Por eso a veces usted ve que Él se tarda, pero no es que está pendiente de usted. A veces usted ve que Él se tarda, pero no fue que lo dejó. Es que donde Él te está introduciendo quiere sacar el máximo potencial que tú tienes, todas las herramientas que Él puso en ti. Por eso cuando Él se tarda, usted saca más recursos que no pensaba que tenía. Ay, por eso mientras que Él más tarda, usted dice, wow, yo no sabía que podía hacer esto, yo no sabía que podía funcionar en aquello, yo no sabía que podía lograr esto. Él lo que quiere que tú reconozcas que tienes las herramientas, que tienes el depósito, que tienes dentro de ti todo lo que Él ha colocado para salir de ahí. Ahora, cuando el Rey Eterno ve
que usted ha practicado la perseverancia, escuche, entonces usted será un creyente que no será fraudulento, que no va a desistir ni a la primera ni a la segunda, sino que se va a desarrollar en usted la perseverancia, lo que significa que en cualquier situación espiritual que usted experimente, ya no se va a dar por vencido, porque la resistencia que usted experimentó provocó que usted sea perseverante, y como usted es perseverante, entonces tú no te vas a quedar de brazo cruzado, ni vas a decir no voy a poder ante una situación. Es decir, la perseverancia hará que cuando tú clames por tu familia, no te desencante, no desfallezca, ni en el primer día ni en el segundo, sino que como ya Dios sabe lo que hay dentro de mí, para lo que yo doy, yo voy a clamar día y noche sin cansarme. Yo voy a clamar todos los días, aunque no vea respuesta, aunque pase el tiempo, voy a clamar porque he perseverado. Por eso Jesús está interesado en que nosotros seamos constantes, en que nosotros seamos persistentes, porque el que persevera hasta el fin, entonces Él lo que quiere es que usted y yo seamos perseverantes. Porque si usted clama hoy y mañana el Señor le da lo que usted pidió, usted se olvida de Él. No me diga que no, iglesia. Si usted le pide al Señor tal cosa y a los 2 días, entonces, por eso así, pido y me da, pido y me da. Dice el Señor, a lo mejor te piensa pasar como la samaritana, que le dijo al Señor, dame de esa agua. Yo me imagino a Jesús, pues ¿tú crees que eso es así? Porque hay gente que quiere del agua que salta para vida eterna, pero a veces no quieren al Dios que la da. Yo quiero lo que tú tienes, pero no al Dios que te lo da. Entonces ella dice, dame de esa agua para que yo no venga ya aquí a buscarla. Y Jesús dice, yo te la voy a dar, pero eso es un proceso. Ahora hay que a ti arreglarte y ponerte a cuenta para que cuando tú estés apta puedas recibir el agua. Gloria al Señor. Entonces cuando él clamaba, lo mandaron a callar. Pero él, como decimos en un buen dominicano, él no cogió esa. En otra palabra, él dijo, no, es que yo no me voy a detener. Es que yo sé lo que estoy haciendo y a quién estoy clamando. Lo mandaron a callar. Y cuando usted está en su mayor fuerza, en el mayor fuego, en la mayor búsqueda, que ya usted ve que está cerca, siempre va a aparecer alguien que te va a mandar a callar, que te va a apagar el fuego. Alguien que tú no esperabas que te iba a decir esa palabra, se te va a acercar y te va a decir, tú no ves que tú clamas y no pasa nada, tú no ves que tú sigues orando y no hay resultado, reprende al diablo y sigue clamando. A mí que nadie me cause molestia, yo sé a dónde estoy yendo, yo sé a quién estoy orando, yo sé a quién estoy clamando. Aunque tardare, voy a ver su respuesta. Y dice la palabra que cuando lo mandaron a callar, ahí fue que la aumentó. Haga así conmigo, subió volumen. Y hay gente así. Hay personas que cuanto más la critican, la persiguen, varón, más locos se ponen en Dios. Yo lo digo por mí, yo no sé usted. Cuanto más me persiguen, más me critican. Yo, monte, prepárate que voy para allá. Piso, prepárate que voy para allá. Cuando más me manden a callar es que está haciendo hay efecto. Lo que pasa es que tú no le estás viendo todavía, pero se está provocando. Las tinieblas lo sienten. Por eso te envían gente que el mismo enemigo la usa para apagarte el fuego, para apagarte el gozo, para que no sigas caminando. Cuando eso suceda es que estás cerca de Jesús detenerse a escuchar tu clamor y a decirte, mi hija, ¿qué tú quieres?
Por eso el enemigo sabe cómo accionamos ante los ataques. Si usted está clamando y está profundamente sumergido en ese clamor, y inmediatamente viene alguien a apagarte el fuego para que usted no siga, y usted desistió de eso, entonces el enemigo sabe que cada vez que tú sigas clamando, que cada vez que tú estés en esa dimensión, va a lograr que usted se calle, mandándole 2 o 3 que te digan suelta eso, que te digan ya, no siga orando. Tú tienes 20 años y tus hijos ni visitan la iglesia. Tú tienes 30 años y tu esposo cada vez está peor. Tú tienes 50 años y nada cambia. Por eso cuando eso acontezca, usted tiene que decir: si vino esta persona a apagarme el fuego, es que se está produciendo un efecto, aunque yo no lo vea. ¿Sabe por qué? Porque el Señor entiende que ya estamos capacitados para Él detenerse a escuchar nuestra petición y otorgarnos su socorro, su ayuda, dependiendo la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Por eso cuando Jesús se detiene, fue anteriormente a cuando le dijeron a Bartimeo: cállate. Es decir, que cuando lo mandaron a callar, que él clamó mucho más. Luego de esto, entonces Jesús lo manda a llamar. Significa que tiene toda la razón y que realmente es así. Que cuando viene esa tormenta, que cuando viene esas tinieblas, que cuando viene esa oscuridad y sientes el peso, como que ya no aguantas, como que ya no puedes, ciertamente tu respuesta está al amanecer. Oiga, si Bartimeo le presta atención a lo que le decían, cállate, y él se callaba, entonces Jesús nunca se iba a detener. Nunca se iba a detener. Por eso a lo mejor la respuesta de Dios para tu vida ha estado a punto de manifestarse, pero cuando usted se dejó llevar por una influencia del enemigo, ahí entonces no descendió la bendición, porque usted desistió, porque usted retrocedió. Por eso no importa lo que venga, no importa lo que pase, sigue clamando. Y Bartimeo ahí fue que clamó más, y esto provocó que Jesús se detenga. Y no solo que se detenga, sino que lo mandara a llamar. Es decir, que del estado donde él estaba, pobre, mendigo, sin identidad, sin propósito, sin destino, Dios es experto en tomando esa persona desahuciada, desechada, que nadie la tome en cuenta, para levantarla, usarla y glorificarse en ella. Los mismos que le dijeron a Bartimeo, cállate, fueron los mismos que Jesús mandó a que lo busquen. Los mismos que le decían, cierra la boca, fueron los mismos que le tuvieron que dar palabra de ánimo, palabra de esperanza. Fueron los que le dijeron, ven que Él te llama, ven que Él te busca, ven que Él quiere escucharte. Y Bartimeo se levantó. Ya Bartimeo está logrando lo que en su corazón anhela, por el hecho de reconocer que Jesús es el único que puede cambiar. Ay, que Jesús es el único que puede darle propósito a tu vida. El único que le puede dar un destino glorioso es Él. Por eso ya Él del piso ya se levanta, ya va en camino hacia donde estaba Jesús. Y lo próximo que iba a acontecer era que Jesús le iba a dar el lugar que Él necesitaba. Fíjese algo, iglesia. Bartimeo estaba junto al camino. Yo no sé, iglesia, qué te sacó del camino. Aún nosotros militando en este camino, muchas veces un golpe te saca. Y no necesariamente para usted apartarse, sino que te saca del camino y usted se siente frío.
Y cuando te saca del camino empiezas a perder la visión. Ya no ves como antes, ya no escuchas como antes, ya no hablas como antes, porque algo llegó a tu vida para sacarte del camino. Ya no estás totalmente en Él, sino junto en Él. Y yo te vine a decir en este día que no importa lo que te golpeó, que te sacó, hoy el Señor te va a colocar en el camino de nuevo. Entonces cuando Jesús lo llama, tráigame ese hombre, había algo que tenía Bartimeo, que era esa capa, esa prenda de vestir que tenía Bartimeo, era su sustento por todos esos años. La capa simbolizaba protección, simbolizaba cobertura. Utilizaban la capa para protegerse del sol cuando hacía sol, de la lluvia cuando llovía. Era también su sábana cuando se acostaba. También era lo que podía colocar en el piso para sentarse cómodamente. Es decir, que la capa tenía varias funciones. La Biblia no declara quién se la regaló, quién se la otorgó. Lo que sí declara es que Bartimeo no podía estar sin su capa. Su capa era su todo. Su capa era todo para él. Esa capa lo protegía. Esa capa lo cuidaba. Esa capa era todo su sustento. Él no podía ver cuán sucia estuviera, si estuviera rota, qué condición tuviera esta capa, porque no la podía ver. Pero no había nadie que se la quitara, porque esto era todo para él. Y hay mucha gente que hay cosas en su vida, hay capas que están primero que el Señor. Se dañó el mensaje. Hay gente que tiene la capa que no lo deja acercarse al Señor, que no deja que Dios lo posicione donde Dios quiere. ¿Cuál es tu capa? Yo no lo sé. Está la capa del orgullo, está la capa de la falta de humildad, está la capa de depender de mí mismo, está la capa de la superioridad, está la capa que dice yo no necesito de nadie, está la capa que dice yo puedo solo. Y hay capas en nuestra vida que antes de que el milagro se manifieste hay que arrojarla. Dile a tu vecino, arroja tu capa. Dile, arroja tu capa. Cuando el Señor lo mandó a llamar, después de todo lo que ya hemos explicado, todavía Bartimeo tenía la capa. Todavía tenía lo que era todo para él, su sustento, su todo. Esa capa llenaba todas sus expectativas, cubría todas sus necesidades. Y así hay mucha gente que Dios la quiere llevar a donde le ha dicho, pero no sueltan la capa, pero no quieren arrojar la capa. Y cuando el Señor lo llama, el Señor no le dice a Bartimeo, arroja tu capa, ni le dice, sin esa capa te voy a atender. No, solamente el Señor lo llama, pero es Bartimeo que acciona de la siguiente manera. Y dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ay, Dios mío. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Es decir, él sabía que si no se despojaba de la capa, no iba a recibir completamente lo que... Ay. Bartimeo sabía que por muchos años la capa era su todo. Y si él iba delante de Jesús con todo y capa, no iba a recibir por completo lo que el Señor le tenía. Porque si eso no funcionaba, él entonces dice, sigo con mi capa. Pero el hecho de él arrojar la capa y decir, antes de presentarme donde Jesús, me despojo de esta capa, la suelto, ya no la necesito más. Antes de ir a donde Jesús, sin saber lo que el Señor le iba a decir,
decir, ya Él la arrojó, dando a entender que cualquier cosa que saliera de la boca del Señor iba a ser más que suficiente.